Mis amados, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, bendecido por el Señor, aquí aceptando de parte del Señor una nueva etapa en mi ministerio profético. Todavía recuerdo cuando en el año 2005 empezamos a hablar de que venía una crisis económica para este país y no tenía conocimiento que era para todo el mundo, pero sí que este país iba a ser colocado bajo el juicio de Dios, porque conociendo de Él, se apartaron de Él. Después, en el año 07, el Señor me llevó para que anunciara que en México, a pesar de su centro tan pegado en una fe de imágenes, iba a ser llevada a un cambio en donde iba a ser iluminado con el Evangelio, de tal manera que en México sería el avivamiento más grande del cristianismo en los próximos años. Y de un tiempo para acá el Señor ha venido tratando conmigo para hablarle a la iglesia de que hay que regresar a lo que Dios hizo, a la esencia del Evangelio, que es lo que es el Señor. Todo se fundamenta en el amor. Y es bien importante tomar nota de esto por varias cosas. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por amor a nosotros. Y el Evangelio se traza para que el amor de Dios en nosotros sea manifestado a los que no le conocen y aún dentro de nosotros mismos. En este tiempo, la iglesia está siendo sacudida en sus pilares más básicos, no solamente por el gran golpe económico que estamos viviendo, sino por en dónde está el fundamento de la iglesia que Cristo ganó para él. Entonces, en esta serie de videos que voy a empezar en vivo, en donde tú puedes participar, lo que tú escribas no va a ser publicado, solamente se va a ver aquí en nuestros estudios y va a haber una impresora tomando la pregunta que tú hagas, porque sé que se van a abrir muchas inquietudes y muchas de las respuestas que nosotros estamos esperando que Dios haga en nuestras vidas, se haga una realidad. Y pues todo lo vamos a ver a nivel de las Escrituras. Y quiero que empecemos por una de las cartas favoritas mías, que es Romanos, porque aquel que puede interpretar la carta de los Romanos, escrita por Pablo, vemos cómo la inspiración del Espíritu Santo traza la libertad del pecado, la libertad del dominio del pecado, la consecuencia de que, sabiendo que hemos sido perdonados, cómo Dios nos puede llenar, y nos puede llenar no solamente con su amor, sino que nos revela a Cristo y nos llena de Él, y que todo ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. También en Romanos calificamos o se califica cómo poder alcanzar y cómo poder lograr esa vida en Dios. Y entonces el Espíritu me ha guiado para empezar esta serie por Romanos capítulo 8. Y yo quiero que ahí vamos a ir bien despacio, como Dios acostumbra a enseñar conmigo, moliendo cada versículo. Tengo un poco de gripa y les pido disculpas por una voz toda rara que tengo. Por consiguiente, 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte.
Cuando estamos hablando aquí en Romanos 8, en el versículo 1, por consiguiente no hay ahora, en este tiempo, en el tiempo en que estamos. Esto era para todos los tiempos, pero en nosotros, en este momento, no hay condenación. Quiere decir que no hay una sentencia, no hay un castigo y no hay un fallo en nuestra contra. Quiere decir, no hay castigo, no hay un fallo y no hay una sentencia que diga que porque estamos mal vamos a recibir un castigo por culpa de la maldad en que nosotros estemos. Pero tiene una condición. Dice, para los que están en Cristo Jesús. Y es maravilloso cómo la pluma del Espíritu Santo hace que el apóstol Pablo coloque de esta manera, en donde está primero la autoridad y la herencia para la iglesia, y después coloca el nombre de quien hizo todo posible para que la iglesia lo pudiera tener. Y la condición es que aquellos que no van a tener condenación son los que no andan. Estamos hablando de los que en su vida diaria no ejecutan las cosas que pertenecen a la carne. Porque en la carne está el hombre natural. Y cuando nosotros hablamos de la carne, por tiempo se nos enseñó que era esta carne. Esta carne no tiene nada que ver. La carne del que el apóstol está hablando es el estado irregenerado del hombre, donde por mucho tiempo estuvo habitando el pecado, hasta el día que conoció que el pecado no tenía sobre él control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una iglesia que quiere servir a Dios andando en un ser interior irregenerado, carnal. Yo compartía ahora 10 que no hay cosa más horrible que ver a un carnal queriendo ser espiritual, porque huelen feo, hieden. Usted lo puede ver en sus congregaciones, como por ejemplo, usted se da cuenta cuando hay personas que quieren servir, pero todavía su naturaleza del hombre que no ha sido liberado se enseña y estorba al evangelio de Dios, estorba la manifestación del amor de Dios. Entonces el Espíritu Santo, en la boca del apóstol Pablo, está tomando nota de que no hay condenación para aquellos que ya no caminan en una naturaleza irregenerada. Ahora, ¿qué es eso de una naturaleza irregenerada? Bueno, vamos a dar chispitos de los que vamos a estar hablando en los próximos programas. Una naturaleza irregenerada es cuando tú tienes en tu ser interior cosas, áreas de tu vida, que a pesar de que lleves 20 años, 30 en el evangelio, a lo mejor que seas ministro todavía, y tú sabes que estando desnudo delante de Dios, esas áreas no las quieres ni tocar porque te avergüenzan, porque sabes que ellas te van a enrostrar en tu conciencia de que esas áreas están mal en tu vida para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras nosotros no nos desnudemos delante de Dios, el amor de Dios y la plenitud de Dios no nos va a cubrir. Entonces, vamos a vivir en los próximos años, si es que ya no lo están viviendo muchas congregaciones,
o muchos hermanos en el mundo, que estamos viendo si es que el Evangelio es lo que estamos viviendo solamente. Donde podemos notar que lo que importa es la obra de Dios y no las almas que están en la obra. Y quiero hacer esta aclaración, y no es que estoy en contra de los ministros, porque yo soy ministro, sino que es un llamado para volver al Monte de los Olivos, lo que pasó de allí hasta la cruz, lo que pasó de la cruz a la sepultura y lo que pasó en la resurrección. Se nos ha olvidado el gran amor con que Dios nos amó y lo que Dios hizo para que nosotros conociéramos cómo nos había amado. Entonces la iglesia se ha enfrascado en solamente hablar de la mano de Dios, las bendiciones que sostienen la mano de Dios, pero nos hemos olvidado de Dios que es dueño de esa mano, el Dios que sigue gimiendo y llorando, triste con su iglesia, que deberíamos de ser la manifestación del amor de Dios a nuestro prójimo y a nuestros propios hermanos en la fe, y estamos enfocados en la obra. Pero profeta, eso me suena como parecido. Gracias por preguntármelo. Vi todas las manos por allá levantadas. Ok, una cosa es la obra que tú haces, bien seas como ministro o bien seas como un fiel que va a la congregación, un santo. ¿Estás enfocado solamente en tener abundancia de pan? Que tengas tanto tiempo de ocio que lo ocupes de acuerdo por la abundancia de pan en cosas que no son provechosas para el reino, en donde no tenemos el sentir de amar a los demás, en donde por nuestro corazón y nuestra mente no pasa la necesidad del otro, sino el que nosotros tengamos resuelto las cosas para poder decir que somos unos bendecidos. Pero en este momento, en donde la abundancia del pan en el mundo entero se está yendo al piso, en donde ya no podemos decir que el tener abundancia de bienes o de dinero en el banco o de estar seguros por los negocios que tenemos nos demuestra de que somos hijos bendecidos de Dios. No, ahora se trata de que aquello que escribió el Espíritu por Santiago, en donde la prueba va a ser la prueba de nuestra fe, y ellos iban a estar con inmenso gozo, supremo gozo, por estar en medio de las pruebas, porque ellos podían ver cómo la fe de Dios en ellos iba a ser probada y ella iba a sacar resultados. En este tiempo se va a tener que ser manifiesta la salvación en nosotros, que resplandezca sobre la iglesia lo que Él dice que nosotros somos. Se va a acabar el tiempo de recitar la Biblia como si fueran poemas, o aprender versículos para saber qué tan teólogo soy. Se va a tratar de que se vea en nosotros que Dios es nuestro Dios. Porque tú puedes decir todos los versículos que tú quieras para ser prosperado, para ser bendecido, para alcanzar, para no estar abajo, para estar arriba, para no ser cola, sino ser cabeza, para ir adelante. Pero en este tiempo, congregación, ministro y los santos que van a ese lugar, si no manifiestan el poder de la salvación en ellos, tampoco lo podrán reflejar a otros.
Porque el conocer el poder de la salvación es lo que no te va a permitir andar en la naturaleza vieja, la que sale cuando tratamos de ser espirituales. Cuando hablamos palabras espirituales, pero nuestros hechos se muestran contrarios a lo que hablamos. Por eso dice que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Habrá condenación para los que andan conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu, una ley es lo que se crea para que tenga poder, para poder justiciar a otro. Aquí está hablando, pero que el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros no podemos reconocer lo que Dios hizo por nosotros, tampoco le podemos dar a otros lo que no tenemos, lo que no sentimos. Nadie podrá sentir amor por las cosas que Dios hizo por él si primero el amor de Dios no es derramado dentro de él. Porque cuando el amor de Dios es derramado dentro de ti, tú puedes valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Mientras no podamos valorar eso, tú no podrás amar a Dios y tampoco podrás amar a tu prójimo. Y ese es el tiempo al que la iglesia va a ser metido. A que se manifieste el amor de Dios en nosotros. Ahora, fíjate esto. Tú no podrás darle amor a Dios porque el amor de nosotros es impuro. Tiene que ser que el amor de Dios sea derramado dentro de ti para que tú con ese amor puedas amar a Dios. Porque Él es perfecto, porque Él es santo. Y cuando ese amor tome posesión de ti, comenzará una regeneración dentro de ti. El único amor que Dios va a aceptar es el que tú sientas dentro de ti por lo que tú sabes que el Cristo hizo por ti. Si tú me acompañas ahí a Filipenses, mira esto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros. Esto no es que si lo podemos hacer, si tal vez no. Esto tiene que estar dentro de nosotros. Esta actitud que hubo también en Cristo. Actitud. Aquí está hablando de una persona que ha sido motivada, entusiasmada, que ahora tiene la pasión, la vehemencia por ir a hacer algo. Cuando él está hablando de esto, es que nosotros podamos tener esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa esto? Esta es la valorización de lo que Dios hizo por nosotros. Porque como santo de Dios y amados por Él, la gran mayoría no hemos pensado tan siquiera cómo fue que Dios nos amó. Y lo que vamos a hablar en las Escrituras, todos lo conocemos.
Pero vamos a ver si sentimos el dolor, esa angustia por saber lo que Él hizo por nosotros. Profeta, pero si estoy en angustia, no estoy caminando mal. No, es esa angustia santa dentro de ti que te hace mover, que te hace tomar una actitud diferente en cuanto a la vida, en cuanto a las personas, en cuanto a Dios, para la consagración, para esa vocación de estar continuamente hablando de lo que Dios hizo por nosotros. Pero hay muchas personas que se han acomodado como están. Ya están esperando que pasen los años y terminen como están. Pero ni para ti habrá descanso. Dios está maquiando. No para que unos vayan a perdición y otros sean bendecidos. No, porque necesitamos despertar para que la luz del Evangelio, del amor de Dios por nosotros, resplandezca de tal manera que los que le conocen vuelvan a apasionarse por Dios y los que no le conocen deseen lo que nosotros tenemos. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Bueno, dice en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 que Él predestinó los que eran salvos por creer y que el Cordero fue inmolado antes de que el mundo fuera mundo, y en ese libro se apuntaron los nombres de los que iban a ser hijos. Ahora, no es que tú dejes de ser hijo. El problema es que podemos ser hijos, pero como de vergüenza, porque a toda hora no estamos manifestando lo que nuestro papá dice que nosotros somos. Y yo creo todo lo que la Biblia dice, que aunque estemos en angustia, aunque estemos en aflicción, aunque no veamos salida, perdón, que aunque la tormenta sea tan grande que parece que Dios no estuviera. No, cuando el amor de Dios está dentro de ti, tú sabes que tú hoy vas a definir tu mañana basado en la fidelidad de Dios. Que aunque tú no veas lo que está pasando, tú sabes que Dios debe de estar haciendo algo. Es no quitar los ojos de Él ahí. Pero ¿por qué nosotros quitamos los ojos? Porque no sabemos cuánto nos ama Él. Pero cuando podemos entender Filipenses 2 del 5 en adelante, tú puedes entender que no había sido hecho nada, y estando el Padre y el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Verbo, Cristo y Espíritu Santo, en su creación. Una creación es como cuando un ingeniero hace los planos de una casa, creó la casa, pero todavía la casa no está físicamente, se tiene que formar. Ahí está creando. Cuando Dios creó, vio todo, desde la caída de Lucifer hasta el último día de los seres vivientes en esta tierra. Y cuando Él vio eso, sintió dolor en su corazón de ver la desobediencia de nosotros. El ser tan testaduros que hay algunos que se van a perder para la eternidad. Mas sin embargo, Dios no se había formado nada, había creado. Decide Él mismo ir a rescatar al hombre en el tiempo en que Él se propuso rescatarlo. Y estando el Padre, el Hijo y el Espíritu, se decide. Porque dice que el cuerpo del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, Dios decidió prepararse Él mismo un cuerpo, y en ese cuerpo salvar a todos los que creyeran que Él era Dios y que Él era la salvación. Porque nosotros pensamos que porque la gente va al frente del altar y dice: Señor, te confieso que eres mi Señor, ya son salvos. Pero le quitan la palabra que sigue, que es y crean.
O sea, tú necesitas creer que Dios es Dios, que Dios hizo todo lo que estamos narrando para salvarte. Ahí es cuando tú vas a creer y ya no vas a tener un arrepentimiento y una contrición. Una persona se puede arrepentir por haberle hecho daño a una persona y le puede doler su corazón y estar triste y avergonzado porque hizo un daño contra una persona. Se arrepintió, fue hasta le pidió perdón, pero mañana vuelve y lo hace, o pasado mañana vuelve y lo hace. ¿Por qué razón? Porque él no se dio cuenta de que le hizo una falta a una persona, pero pecó contra Dios. La contrición es aquel dolor interno, esa vergüenza interna por saber que le hice daño a una persona, pero que herí el corazón de Dios. La contrición es la que ayuda, ese quebrantamiento a que el Espíritu Santo, por Cristo, o por el verbo, por la palabra, pueda regenerarte. Si no hay contrición en el hombre, usted puede encontrar gente del Evangelio de muchos años todavía moviéndose en parte de su conducta que son muy carnales. Y aunque hablen cosas espirituales, se les ve por encima que están todavía irregenerados. Porque se arrepintieron de haber hecho lo malo, pero se contristaron. Cuando Dios hace esto y se decide que Él mismo, en el tiempo que se propuso, vendría a salvarnos, dice Hebreos 10:5, que cansado de los holocaustos, Dios se preparó un cuerpo para Él. Ese cuerpo fue Jesús. El cuerpo que Dios se preparó fue Jesús. Fue antes de que todas las cosas fueran hechas. Dice que en el Hijo, en el Verbo, que el Verbo es Dios, el Verbo era con Dios, el Verbo es Dios, por el Verbo todas las cosas fueron creadas, que para Él fueron hechas. Dice que todo lo que hay en el universo se sostiene por el poder que hay en Él. Y cuando Él decide venir a rescatarlos, cuando Él ve que el pecado que hay en el hombre no se puede quitar de Él, Él deja su trono, desciende de su trono de Dios, deja todo el poder y la gloria de Dios para en el Hijo, en el Verbo, en la palabra, en Cristo. Venir a ese cuerpo que se había preparado, que era Jesús. Entrar en el mundo. Y Dios es tan maravilloso que ni siquiera atropelló los sentimientos de María. Él traía la vida en la palabra. La palabra era Dios. La palabra era vida. Mas sin embargo le pide autorización a María, porque cuando Él le cuenta lo que va a hacer, se necesitaba que María dijera: hágase conforme a tu voluntad, para que el Espíritu Santo pudiera venir y tomara esa palabra y le diera vida humana. Todo este plan de Dios era solamente para enseñarle al hombre de qué manera Dios ama al hombre. Cuando Él regresa, lo primero que hace es enseñarle a su pueblo que obedeciendo la palabra sí se podía caminar sin pecado. ¿Cómo así, profeta? Ya te digo. Por 30 años dice la Escritura que Jesús crecía en conocimiento y sabiduría delante de Dios y de los hombres, y tenía gracia con ellos y con Dios. Por 30 años, sin estar investido del Espíritu Santo, Él demostró que podía cumplir la ley y no pecar, para que no pudiera levantarse nadie a decir que había cumplido la ley, pero que había pecado y que la ley era mala. Él por 30 años tomó la ley
tomó la palabra establecida por Dios, caminó sin pecar, y después comenzó la manifestación del Hijo de Dios como tal. Después de pasar estos primeros 30 años, Jesús se coloca en la base de Dios para empezar a manifestar lo que era el Padre, a lo que venía el Hijo. Y después enseña cómo el Espíritu todo lo que hacía, lo hacía porque el Padre se lo decía y se lo mostraba, y que en eso el Espíritu Santo tenía mucho que ver. Y le da la formación a sus 12 discípulos y a los otros que caminaban con ellos de en qué se basaba el reino de Dios. Que de esto estaremos hablando en otros capítulos. En un solo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento de salvación, podemos cuantificar lo que pasó entre la noche en el Monte de los Olivos y la cruz. Porque aquel que no había conocido pecado iba a empezar a salvar a la humanidad. Y quiero que tomemos Isaías 53 para hablar de esto. Dice en el 53:4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó o soportó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y afligido. Como si fuera que Dios lo estuviera castigando por lo que Él estaba llevando encima. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, desobediencias, rebeldías. Molido por nuestras iniquidades. Por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cuando miramos que Él fue herido por nuestras transgresiones, está hablando de las desobediencias, de las rebeliones de nosotros a obedecer lo que Dios manda. Pero viene una parte interesante donde se demuestra el amor de Dios, que es que fue molido, triturado, atormentado por nuestras iniquidades, que son las acciones malas, los pecados del hombre. Y me quiero detener aquí en la palabra molido. La palabra molido ya está tocando algunos significados que yo sé que ustedes que están en internet los van a ir a buscar. La palabra molido del hebreo significa daka: aplastado, humillado, quebrantado, romper, separar, abatir, hasta contristar, que es sentir el dolor de haber pecado contra Dios. Quiere decir que Jesús no había pecado en Él. Ningún pecado estaba sobre mi Señor. Él fue allí a recibir el pecado tuyo y el pecado mío. Y aquí empieza la manifestación inmensa, incomparable, inarrable. No tengo palabras para decir lo que mi Dios hizo conmigo y por ti. Quiere decir que Él no había pecado, pero mis pecados le iban a ser puestos a Él. Dice Isaías 38:17 que le fueron cargados encima los pecados. Ajá. Y si Él venció el pecado, no fue porque los cargó, fue porque el pecado lo tentó, el pecado lo codició, y Él no se dejó codiciar ni tentar, sino que venció al pecado. Uy, santo. Solamente poder imaginarme yo esto me hace derretirme delante del amor del Padre y del amor de Cristo. Quiere decir que mientras yo estaba en adulterio, en fornicación, en drogadicción, en malos pasos, hablando mal, calumniando, juzgando,
en mentiras, en robo. Mientras yo andaba en el pecado que me tenía atrapado. Y yo no había nacido. Ni tú habías nacido. Él cogió ese pecado que nos codiciaba. Si no lo haces más. Y las áreas irregeneradas que te codician hoy. El deseo de fornicar, de adulterar, de juzgar, de calumniar, de estar atado a cualquier vicio. Vino y codició al Señor. Mi pecado lo codició, lo tentó. Por eso Él entró en ese sudor de sangre. Cuando pudo recibir dentro de su alma que nunca tenía pecado, tu pecado y el mío. Cuando Él empezó a sentir la presión del pecado mío sobre Él, tentándolo para que cayera, codiciándolo para que cayera. Cuando Él mismo había explicado que el solo hecho de pensar en codiciar a la mujer ajena, aunque no se hiciera, el codiciar el pecado, ya era pecado. ¿De qué manera me amó mi Dios? ¿De qué manera preparó a Cristo su Hijo? Para que mi Cristo viniera, recibiera la tentación del pecado que hoy me sujeta, o el que me sujetaba antes. Y eso que no podemos dominar, eso con lo que no podemos pelear, con lo que no podemos combatir, Él lo sintió por ti. Lo mismo que tú sientes, Él lo sintió. Y cuando el pecado lo codició, Él tenía que vencerlo de tal manera que no pudiera ni pensar en cómo codiciar eso, esa falta tuya y mía. Eso fue lo que Él hizo. ¿De qué manera nos amó? Que en la tentación de nuestros pecados, Él se puso enfrente de ellas y las pasó sin pecar. Para que nosotros, reconociendo el amor de Dios, por eso es que el amor cubre multitud de pecados, conociendo ese amor con que nos ama Dios, nosotros podamos caminar de frente, sabiendo de que si la sangre que purificó mis pecados, porque Él lo hizo por mí, si yo miro a Él y yo miro que Él venció lo que a mí me vence hoy, Él que mora y vive dentro de mí, bueno, si es que no es turista contigo, si es que no es un visitador, que no es que more ni viva, sino que viene de vez en cuando le damos permiso para que entre en 1 hora, en 2 horas. Cuando nosotros podemos darnos cuenta de ese amor con que nos amó, que Él se enfrentó a tu pecado y al mío y lo venció, pero no siendo suficiente demostración de amor, porque para que Él pudiera ganar tenía que vencer al pecado. Pero como estaba cargando tu pecado y el mío, necesitaba ser castigado por tu pecado y el mío. Y fue castigado, fue lacerado. Fuera de tener que vencer en su ser interior el pecado tuyo y mío, exteriormente estaba recibiendo el castigo que tú y yo deberíamos recibir. Cuando nosotros podemos darnos cuenta de este amor con que nos amó Dios, y que no solamente se quedó allí,
sino que fue y crucificó al pecado. Y el castigo que era sobre nosotros, Él lo castigó también. Lo venció en el madero. Cuando tú entiendes que el amor de Dios se enseña con un hecho de amor, entonces tú y yo entenderemos que si no nos movemos en el amor de Cristo, en el amor de Dios, estamos fuera del camino de Dios. Yo sé que no es fácil morir como Él murió todos los días. Pero no hay manera de poder morir si no es contemplar lo que Él hizo. Saber que cada vez que actuamos en nuestra naturaleza carnal, donde reside el pecado, donde se sienta el pecado, si tú lo haces con un hermano, si tú lo haces con alguien de la iglesia, si tú lo haces con los que no conocen al Señor, ellos no van a querer lo que tú tienes. Porque el amor de Dios lo que muestra es misericordia, compasión. Es una salvación que gira en base al amor de Dios. Y yo sé que tenemos que entrar en esa dependencia de que vivimos por el amor de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Esto lo vamos a estar tocando de nuevo, pero mira lo que dice Romanos 5. No te olvides de hacer tu pregunta, si tienes alguna pregunta. Recuerda que no van a ser publicadas las preguntas, solamente aquí en el estudio las tomamos. O sea que puedes preguntar lo que tú quieras. Y no, Romanos 5, versículo 3. Y no digo solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona o no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. A veces andamos pidiendo la llenura del Espíritu y que seamos llenos del Espíritu, pero si el amor de Dios no inunda nuestro ser interior, no lo vamos a tener. Porque todo el mundo busca el poder de Dios y el poder de Dios no se manifiesta, sino en el amor de Dios. Cuando usted está manifestando el amor de Dios, el poder de Dios se muestra. Pero no habrá manifestación del poder sin el amor de Dios. Nadie puede amar a Dios si Él mismo no lo llena de su amor. Él solo acepta satisfacción lo que proviene de Él mismo, porque su perfección y santidad así lo demanda. Cuando el Espíritu Santo conecta nuestra mente y corazón para hacer uno solo en Él, entonces veremos las cosas como Dios las ve. ¿Sabe por qué no se da esto? ¿Qué es lo que impide esto? Nuestra tibieza espiritual. Porque no somos ni fríos ni calientes. No lo somos. Mira esto más. Unas anotaciones que he hecho. Porque no vemos la necesidad de amar y con esto perdemos la unción. O sea, no es en nuestra naturaleza. No está enseñada a tener necesidad por amar. No, amamos al que nos caiga bien o al que nos muestre que nos quiere amar. Pero no tenemos esa necesidad de amar aunque a aquel no le caigamos bien. Aunque a aquel siempre esté en contra nuestra. La necesidad de amar es buscar en todas las personas amarlo como Dios te ama a ti.
Esa es la necesidad de amar. Y no tenemos esa necesidad porque nos arrepentimos, pero nunca tuvimos una contrición para con Dios. Nunca nos dimos cuenta que nosotros le hicimos un mal a una persona, pero que pecamos contra Dios. Y el no hacer eso nos saca de la vida y del amor de Cristo. O sea, es tan importante que nosotros regresemos a la cruz, a lo que pasó entre la cruz, el Calvario, lo que se le hizo al Señor, lo que pasó en el Getsemaní. Porque el Evangelio gira alrededor del amor de Dios. Pero no es solamente que tú lo conozcas, sino que el estar lleno del amor de Dios te permita manifestarte en amor y tener la necesidad de amar a otros. Ese es el tiempo de la iglesia, la necesidad de amarse unos con otros. No que vamos a la congregación y se terminó el servicio y cada uno sale para su casa sin interesarse por la necesidad del otro. A lo mejor una oración, a lo mejor un abrazo, a lo mejor una palabra de aliento. Pero cada cual quiere salir a disfrutar de lo que tiene o a llorar por lo que no tiene. Pero el amor nos invita a lo que era la iglesia antes. Juntos, un solo espíritu, compartiéndolo todo y buscando para todos. Ahí ya no será la obra de uno, ahí es la obra del amor de Dios. Y se llenarán los sitios, porque esa es la necesidad que viene para este tiempo. Bueno, esta es la palabra que Dios me ha dado para empezar. Vamos a ver si tenemos preguntas. No hay preguntas, lo que quiere decir que en otro programa las irán a hacer, pero por este vamos a parar aquí. Vamos a desearte todo lo que Dios desea que tú seas para Él, que seamos la manifestación de la luz de Dios, en donde el amor de Dios mostrado en nosotros para los demás les haga mover en el deseo de tener lo que nosotros vivimos, en donde no seamos como aquel anciano que llegó a esta iglesia y llevaba muchos años. Y él siempre se quedaba callado y le preguntaban a todos los demás. Y un día le preguntaron el por qué él nunca había hecho ninguna pregunta. Tú tienes ahí el set de las preguntas, ¿no? Está puesto para que la gente, ¿ok? Y entonces el Señor dijo, bueno, es que yo considero que el Evangelio debe de ser amar al prójimo, servir al prójimo, estar pendiente del enfermo, del que está en la cárcel, del que tiene necesidad, estar pendiente de aquel que no te conoce y que tiene una vida atribulada y que una manifestación de amor va a hacer que mire a Dios. Y él comenzó a hablar de todo lo que él pensaba que era el servicio al Señor. Y los demás ancianos, muy enojados, lo sacaron porque él estaba rompiendo el protocolo de la visión de la obra que ellos tenían. Cuando esto sucede, lo sacan al atrio y en el atrio encuentra a otro señor sentado. Y el señor que está sentado le dice, ¿por qué te sacaron? Y le dijo, no, me sacaron porque yo nunca había hablado, me permitieron hablar
Y yo le estaba comentando de que estaba asqueado de ver que ellos solamente se preocupan por llevar adelante la visión, crecer y ser más, pero no están preocupados por la necesidad de las almas que se están convirtiendo al Señor. No están preocupados por los enfermos. Los enfermos pasan a un segundo plano porque lo primero es hacer crecer la obra. Aunque los que estén ahí estén atados a muchas cosas. Porque no hay alivio para los presos. No hay aliento para las mujeres abusadas. O para los hombres abusados. No hay ayuda para los que están atados. Nunca se sacia a los hambrientos. Siempre se coloca en primera fila aquel que va a dar una buena ofrenda, un buen diezmo. O aquel que es un rico, un millonario. A ese sí le damos las atenciones. Pero al necesitado no. Cuando los mismos miembros se sienten solos. Cuando les dije que la iglesia se ha convertido en un club social, me sacaron. Me dijeron que no me querían más. Y el que estaba al lado dijo: no te preocupes, que a mí también me sacaron. ¿Y quién eres tú? No, yo soy Jesús. Ojalá entiendas esto. A veces nuestro proyecto puede sacar el corazón del Señor del proyecto. Nuestro corazón tiene que estar centrado en el corazón de Dios para que sea Él quien nos dirija en lo que Él quiere hacer. No enamorarnos tanto de lo que hacemos que nos olvidemos de lo primero, que es amar al prójimo, de enseñarles una salvación que está en nosotros tan poderosa que ellos la quieran tener. Padre, te doy gracias en este día. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las dificultades para iniciar, pudimos empezar, Señor. Y que el desafío es que nosotros entendamos qué amor tú tuviste para con nosotros. Y que lo que tú esperas es que se manifieste el amor tuyo en la vida de nosotros. Que nosotros podamos enseñarle a otros que no hay cosa más preciosa, no hay cosa más maravillosa que enseñar de qué manera tú nos has amado. Y darnos cuenta de que en el trajinar diario ya no andaremos en nuestra naturaleza carnal, que aunque la queramos mostrar espiritual, ella lo que enseña es una vida carente de la llenura de la vida de Dios. Y en los próximos días, mi hijo Mauricio me ha preparado en base a un corazón, lo que es un corazón cuando recibe a Dios y se dispone para ser regenerado. Otro corazón que nos va a enseñar lo que es un corazón en vía de regeneración y cómo es el corazón y la plenitud de Dios. Creo que ahora sí se destaparon las preguntas. Pero bueno, lo que te quiero decir es que vamos a tratar, y sé que el Espíritu Santo me va a guiar porque creo esa palabra, de que si el Espíritu Santo me guía, yo seré el que tendré todas las respuestas guiadas por el mismo Espíritu. Y que podamos enseñar a nuestros hermanos que el Evangelio es más que tener salud y ser próspero. Que la mayor manifestación de nuestra salvación es poder, es poder nosotros mostrar
lo que es el amor de Dios. Y dame esta cámara aquí para descansar de esta. Ok. Aquí hay algo que me escribe una hermana. De manera pues que si el amor de Cristo no vive en mí, soy un cristiano a medias, soy condenada y pierdo mi salvación. Ok, te quiero responder, hija. No es que tu salvación se pierda. Te voy a explicar y esto quiero ser claro. Dios no se equivoca cuando llama a alguien hijo. Tenemos millones de personas que han pasado por las iglesias y han confesado que Jesús es el Señor, pero no han creído. Entonces nosotros les decimos que son hijos porque una vez confesaron al Señor, pero su vida dice que nunca creyeron. Una persona una vez que es hijo, es hijo. Dice la Biblia que Dios no habla sí, y después dice, no, me equivoqué. No. Cuando Dios llama a alguien hijo, es hijo. Lo que estamos tratando es que la iglesia se ha encaminado tanto en poner los ojos en las bendiciones que se ha apartado de manifestar el amor de Dios, y no puede manifestar el amor de Dios porque el amor de Dios no la inunda. Dice que el Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios. El amor de Dios es lo que te lleva a contristarte de tal manera por haber pecado contra Dios, que sientes dolor de haber ofendido, de haber lastimado, de haber dañado al Señor. No es que tu salvación se pierda. La salvación solamente está cuando tú aceptas que el Señor Jesucristo es el único que te puede salvar. Y crees, mira lo que dice la Biblia. Porque es que tenemos que ir a las Escrituras siempre. Déjame tomar un poco de agua. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor. O sea, esto es lo que las personas hacen. Señor, yo te confieso que tú eres mi Señor, que de aquí en adelante tú vas a ser el gobernador de mi vida, que yo voy a estar sirviéndote a ti y te voy a amar, Señor. Y se confiesa que Él es el Señor. Pero dice, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahora fíjate, mira esto. Cuando dice que y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es algo de lo que vamos a estar hablando en base a Isaías, que es cuando tú puedes entender lo que es la propiciación, la expiación, la reconciliación, la redención en la cruz y la resurrección. Cuando está hablando aquí, y cree en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, está hablando de que tú entiendes lo que significa la resurrección. Y para entender lo que significa la resurrección, tuviste que haber pasado por el martirio, por el calvario, por la cruz, por bajar a la sepultura con Él, para poder entender lo de la resurrección. Una persona se entera que la persona le pertenece a Dios porque ella misma comienza, sin darse cuenta, a ser regenerada por la palabra y el Espíritu. Si la palabra y el Espíritu no te regeneran, ¿cómo tú vas a decir que eres hijo? Si tú haces lo mismo que siempre haces. Entonces tú andas diciendo que eres salvada. No,
Tú sabes que eres salvada, no porque confesaste que el Señor era tu Señor. Yo sé que estoy colocando el dedo en la llaga, pero es necesario que tú te enteres que si tú dices que el Señor es tu Señor, tú eres siervo, sierva del Señor, que está dispuesto a obedecer su palabra, así como Jesús la obedeció por 30 años y se apartó del pecado y nunca pecó. Es un trabajo en donde tú miras que la palabra y el Espíritu te llevan a creer de que Él sí te salvó. No es que si no tienes el amor y la manifestación del amor, no eres salvo. No, es que parte de la salvación es que tú seas lleno por el Espíritu Santo del amor de Dios. Cuando el amor de Dios te llena, tú sabes que eres salva. Ahora, ¿cuándo si no podemos amar a otros y no podemos querer a otros? No, tú estás en condenación, no para vida eterna. Mira lo que dice Romanos 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al pecado. ¿Qué quiere decir? Que aquí la condenación es que tú eres hijo, y eres hijo porque te das cuenta que muchas partes de tu vida han sido regeneradas, pero las que no son regeneradas traen delante de ti fallo, traen castigo, traen condenación. ¿O que tú crees que nos movemos haciendo algo malo y que Dios lo va a tapar? No, la consecuencia es que si tú haces algo malo, tendrás que pagar por lo que hiciste malo. De modo que yo ahora voy, engatuso a una mujer y le digo que soy soltero, la embarazo y después le digo que soy casado. Puedo ir a la iglesia, levantar las manos, cantar coritos, diezmar, ofrendar, porque esto pasa en la iglesia. Esta persona se puede arrepentir. Esa persona se puede contristar con Dios y nunca más volverlo a hacer. Pero ¿tú crees que no tiene que pagar el resto de su vida por esa criatura? Aunque tenga otro matrimonio. O sea, la manifestación del amor lo que enseña es que tú sabes lo que Dios hizo por ti. Es un caminar en una dimensión más elevada, porque la iglesia está caminando en cosas muy superficiales. Solamente quieren la bendición de Dios, la provisión de Dios, pero no quieren manifestar el amor de Dios. Este llamado profético es para que nos enderezcamos y nos demos cuenta que sin el amor de Dios manifestado a través de nosotros, muchas partes de nuestras hombre natural, de nuestra carne, donde se asienta el pecado, no va a poder ser regenerado por el Espíritu Santo. Y no que no tenga el poder, necesitamos darle el permiso para que entre a esas áreas que nosotros sabemos que están malas y que son las que no impiden que el amor de Dios se muestre. No tiene nada que ver con la salvación, aunque hace parte del que es salvado, manifieste el amor de Dios. Dice, bueno, esto es de bendiciones, estas son de bendiciones de las personas. Ok. La iglesia está caminando en el amor. Una pregunta. ¿La iglesia está caminando en el amor? ¿En qué dispensación se encuentra actualmente? ¿A dónde está llevando el espíritu de amor a su pueblo? Ok. Vamos a responder esta pregunta. La iglesia no está caminando en el amor de Dios. No estamos hablando toda la iglesia,
A lo mejor habrán lugares, pero son muy pequeños, en donde no están pendientes de la bendición solamente, sino que están trabajando de continuo para manifestar el amor de Dios. Ahora, el llamado es porque la iglesia se ha apartado solamente por la provisión de Dios, pero nadie está interesado en amar a su prójimo. Y este es un tiempo, antes de que el Señor venga, que va a encontrar a una iglesia en gloria, como lo dice Hechos capítulo 3 versículo 21, de que Cristo está siendo retenido en el cielo hasta que se restablezca la gloria de la iglesia. Y la gloria de la iglesia va a ser restaurada cuando la iglesia viva en el amor de Cristo por ella. Usted no va a poder darle a otro lo que usted no tiene. Cuando unas personas no se aman y están juntos, no tienen amor dentro de ellos, no pueden dar lo que no tienen. En este tiempo la iglesia va a ser movida a que lo más importante va a ser que los santos entiendan el amor con que Dios los amó, para que así mismo ellos puedan dar a conocer el amor de Dios, no solamente que ya ellos lo conocen, sino de que Él hizo por los que no le conocen, pero que son hijos y no lo saben que son hijos. Y no quieren venir porque el evangelio que miran en nosotros les asquea. Cuando nos ven actuar, cuando nos ven hablar, cuando nos ven negociar con otras personas, se asquean. Y dice que es evangélico. Y dice que es cristiano. Y míralo. ¿Tú lo ves? Cómo se porta, cómo habla, lo que dice. Ese es el amor que tenemos que dar. La iglesia se encuentra después de la partida del Señor en la dispensación del Espíritu. El Espíritu es el único que puede redarguir al pecador de que está en pecado. Si el Espíritu Santo no te redarguye de que estás en pecado, tú no sabes que tienes pecado. Pero el mismo Espíritu te redarguye y te enseña, porque te revela a Cristo, te revela la labor que Cristo hizo para enseñarte del amor que Él tuvo por ti. Y que no solamente eso, sino que no solamente te amó y se dio preparó desde antes que tú nacieras, de que tú fueras, cómo venir a salvarte. Pero es tanto el amor que preparó para cuando tú conocieras ese amor, pudieras vivir en base al amor que solamente lo manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente te regenera, no solamente te llena del amor de Dios, sino que Él te lleva a la santidad. Él es el único que usa la palabra para regenerar las áreas de tu vida. Él es el único que te llama a la consagración, que te hace los mimos y las caricias para que tú estés permanentemente en Él. Cuando el Espíritu Santo se posesiona de una persona, cada vez le va a pedir más, porque cada vez lo va a llenar más. Tenemos que bastar de eso, de que yo te paras aquí delante de mí lleno de falta, de pecados, de cosas que no hemos cambiado, y no que yo sea santo. Yo tengo mis imperfecciones, trabajo con ellas todos los días. Le pido al Espíritu Santo que me diga, que me dirija, que no quitármelas. Pero sé que tengo mucho menos hoy que hace 20 años que lo conocí. Y sé que cada día tendré menos, porque le he dado el permiso de que me regenere. Y a mis seres queridos les he dicho, cuando me vean hacer algo malo, cuando me vean decir algo malo, díganmelo, porque necesito cambiarlo. Es darle la oportunidad al Espíritu. La dispensación del Espíritu Santo está siendo muy olvidado por la iglesia. Nos hemos apoderado de promesas y vivimos cantándolas y confesándolas, pero estamos distantes de manifestar esa luz que proclamó Isaías, donde ellos decían: levántate,
Una cosa nueva tiene Dios para nosotros. Pero estaremos hablando en los próximos capítulos de esto. ¿A dónde está llevando el espíritu de amor a su pueblo? Pregunta tan hermosa esta. El Espíritu Santo va a llevar al pueblo santo de Dios a que sean como Hechos 6, donde se compartan unos con otros, donde el uno esté pendiente de la necesidad del otro, en donde se cumpla. Hay dos cosas muy importantes que vamos a estar hablando en los próximos días. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Colosenses capítulo 3 del versículo 10 en adelante. El uno anuncia el llamado, cómo Dios llama, y el otro cómo se ejecuta el llamado. Y entre las cosas que dice, para poder nosotros ser llevados por el Espíritu a ese llamado santo de Dios, necesitamos aprender a ser mansos y humildes. Profeta, eso hay que aprenderlo. Sí, el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Usted mira todas las cartas escritas por el Espíritu Santo. En todas se hace énfasis de amaros unos a otros, daros preferencia unos a otros, da la palabra en amor, la exhortación en amor, la edificación en amor. Si no nos enraizamos, si no nos alimentamos del amor de Dios por nosotros, por mí, por ti, si tú te alimentas diariamente de la forma como Dios te ama, todo fundamento que tú hagas para edificar en el Señor va a ser obra. Pero cuando el fundamento de nuestra obra es el amor de Dios, estaremos caminando en mansedumbre, que es la capacidad de poder obedecer a nuestro Dios en lo que Él dice que se debe de hacer, sin preguntar si sí o no. Dios lo dijo, yo lo hago. Y el que se pone en la condición de manso, sin quererlo, se mete en humildad, que es el que ya no busca lo de él, sino que busca lo de los demás, y no hizo ningún esfuerzo por ser humilde, pero por cuanto se está disciplinando para ser manso, se hace humilde, se hace bondadoso. Bondadoso es más que generoso. Generoso es el que se da cuenta de una necesidad para suplirla. El bondadoso no. El bondadoso anda buscando la necesidad para que, sin que se la digan, suplirla. Que ahí es donde nace el concepto que te leí ahora. Tenemos necesidad de aprender a amar sin que nos pidan amor, dando amor a todos, buscando a quien amar, y entonces seremos misericordiosos. Esa es la vida a la que el Señor va a llamar a la iglesia en este tiempo. Y muchas congregaciones van a estallar, la gente no les va a caber, y no por esta palabra que Dios me está dando a mí. Dios va a levantar miles de trompetas en toda parte, y tú invitarás a tu iglesia a alguien y te hablará sobre el amor de Dios, te hablará sobre la cruz, sobre la sangre, sobre la expiación, la redención, porque el Dios va a usar a sus siervos para volver a llevar a la iglesia al principio de todas las cosas, el amor de Dios por ti y por mí. Vamos a ver cuántas más alcanzo aquí a leer. Mira esto. Entonces tenemos que subirnos a la cruz. Las siguientes preguntas que entren, hija, me las dejas ahí para luego contestarlas. Voy a contestar esta solamente. Pero tú puedes seguir haciendo tu pregunta. Las vamos a contestar. Las voy a contestar. Porque de eso se trata, de que tú puedas preguntar abiertamente cualquier tema. Yo no me lo sé, pero aquí está el que sí se lo sabe. Y el Espíritu Santo que está en ti y en mí va a hacer que sea la verdad. Entonces tenemos que subirnos a la cruz para entender que Jesús es el único que nos puede bajar de allí. Te quiero decir que
de la cruz nunca nos podemos bajar. Para poder caminar en el amor hay que estar crucificado a todo tiempo. Yo compartía con algunos hermanos que una manera de uno crucificarse es, tú sabes que cuando una persona no nos cae bien, por cualquier cosa que la persona haga, lo primero que queremos hacer es sacar a esa persona de nuestras vidas, alejarla lo más posible, para que no nos moleste, para que no sea de espina, para que no nos duela, porque como mira, como nos habla, como hace, como dice, me molesta, me pone en ira, o me levanta algo dentro de mí. Esa es la manera que Dios va a usar para que nosotros podamos permitir que el amor de Dios se establezca dentro de nosotros. Cuando una persona, cualquiera que sea, haga algo que a ti te molesta, es porque en esa área que la persona te tocó la cuerda de la guitarra, a ti te duele porque estás mal. Si no, no te dolía. Cuando te duele es porque sabes que lo que te están diciendo o haciendo te molesta, y te molesta porque ahí te falta sanidad. Entonces yo les comparto a los hermanos, digo, crucificarse, porque el Señor dijo, coge tu cruz, lo dijo un día, todos los días, y seguidme. Mientras usted esté crucificado, usted va a ser ministro del Espíritu Santo, que se mueve en amor, revelando a Cristo en todos. ¿Por qué? Porque usted sabe que la parte carnal, el hombre interior, la naturaleza del hombre interno, esa jamás se va a convertir. La prueba es que si usted deja de congregarse, usted va a ver cómo comienza a saltarle otra vez de nuevo todo lo que usted tenía sujeto. Comienza de una vez a salir por todos lados. ¿Por qué? Porque es que nunca se va a convertir. Ella se va a sujetar a Dios. O sea, Dios se va a encargar de que el hombre natural esté atado, encadenado, crucificado, si el amor de Dios vive dentro de ti. Porque el amor de Dios te va a hacer mover en una dimensión que tú no conoces. Porque lo vas a hacer como lo hizo Jesús. Le pegaban, lo golpeaban. Aquellos que lo juzgaban mal. Aquellos que creían que conocían la Escritura. Ahora en la Escritura se revelaba a él. No lo conocían. Lo estaban llevando a la cruz. Lo han torturado, golpeado, lo desafiaban. Mas él no dijo, Padre, mira todo lo que están haciendo estos malhechores. Él dijo, Señor, perdónalos, porque no conocen tu amor. Esa es la palabra que cabe ahí. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y no sabían, porque si lo supieran, hubieran amado al Mesías. Cuando uno se porta de esa manera, uno no está conociendo el amor de Dios. Cada persona que dispare tu carácter es una cruz en la cual tú te debes de crucificar. Cuando tú te crucificas en esa persona que altera tu carácter, cuando tú le buscas para conquistarlo con el amor de Cristo, y cuando Él conoce que el único deseo en tu corazón no es sobrepasarlo, sino servirle, el amor de Dios va a quebrantar a esa persona y esa cruz va a desaparecer de tu vida. Ok, ya será hasta el próximo lunes. Sé que hay muchas otras preguntas, pero en la próxima, a medida que este es el primer programa, en la medida que lo vamos haciendo, voy alistando las preguntas y voy a empezar con las preguntas que falten y posteriormente dar la enseñanza, y lo iremos haciendo como el Espíritu nos vaya guiando. Las preguntas solamente son registradas en nuestro estudio, no sale nada en la página, no queremos comprometer a nadie, pero ten libertad para hacerlo.
Lo que tú no entiendas, pregúntalo. Que si yo no me sé la respuesta, traeré a un ministro que sí la sepa, para que nos diga lo que es. Ahora te declaro que el amor de Dios, esa lucecita que se puede haber prendido dentro de tu corazón, te enseñe que si nosotros llegamos a comprender y a conocer de qué manera nos amó Dios, toda nuestra vida va a cambiar. Porque tu fidelidad va a estar en que si Dios dejó el trono, se hizo hombre, murió por mí, soportó mi pecado, venció mi tentación, pagó con su sangre por mi pecado, en su cuerpo físico le dio el castigo que me tenían que dar a mí. Si Él hizo todo eso por mí sin que yo hubiera nacido, ¿cuánto más no hará hoy Dios que me conoce? Todo. Por eso está el Espíritu Santo. Y por eso está el Verbo de Dios, el Cristo de la gloria, para regenerarnos a ti y a mí. En el nombre de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, Padre, gracias por este primer día. Amén y amén.